re, mi, fa, sol, la, si y do, estas notas escritas representan sonidos en realidad, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Representan sonidos y a la vez representan distancias. O sea que una escala tiene sonidos que están en distancias, o si no serían todas las mismas notas. Y vamos a estudiar las primeras dos distancias importantes, que son la distancia de tono y la distancia de semitono. Bien, un tono es una distancia de un punto hacia otro. Por ejemplo, yo podría poner do y re acá, ¿no? Esto es una distancia de tono, es una distancia relativamente extensa, ¿no? Esto se le llama tono, de do a re, por ejemplo. Ahora, también tenemos la distancia de semitono, que es exactamente la mitad del tono. Fíjense, mi punto acá y mi punto acá en el tono. Ahora, en el semitono es la mitad, es mucho más corto, ¿sí? Sería la mitad, por ejemplo, entre do y re. Sería acá, ¿no? Do, y acá estaría mi re, y esta sería mi mitad, el semitono. Es decir que la distancia de semitono es exactamente la mitad. Bien, ¿para qué explico esto? Esto lo explico porque en la escala mayor tenemos tonos y tenemos semitonos. Voy a dar un ejemplo en la guitarra. Una distancia de tono en la guitarra, por ejemplo, si yo voy a un casillero, por ejemplo, el casillero 3 de la quinta cuerda, ¿no? Una distancia de tono es salteándonos un casillero. Entonces, si estoy en el 3, me salto el 4 y voy al 5. Eso es una distancia de tono, ¿no? Ahora, una distancia de semitono es el casillero siguiente. Es una distancia mucho más corta, la del semitono, que la del tono. Entonces, una vez entendido esto, vamos a ver cómo es la estructura de la escala mayor, que está formada por tonos y por semitonos. Fíjense que yo escribí acá tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. La T representa el tono y la ST semitono, ¿sí? Por si alguno no se dio cuenta, se lo explico. Bien, fíjense, de do a re tenemos un tono. Do, re. De re a mi, un tono. Mi, re, mi. De mi a fa, semitono. De fa a sol, tono. De sol a la, tono. De la a si, tono. Y de si a do, semitono. Es decir que hay entre dos notas hay un semitono entre mi y fa y entre si y do, ¿sí? Entonces eso es importante recalcarlo. Lo voy a escribir por acá. De mi a fa, esto es muy importante, se lo tienen que acordar. Y de si a do. Las demás son todas distancias de tono. Bien, entonces, de do a re tenemos tono, ¿sí? Es una distancia extensa, dijimos. De re a mi también, distancia extensa. De mi a fa tenemos una distancia corta, relativamente corta, ¿no? La mitad que el tono, porque es un semitono. De fa a sol tenemos una distancia extensa. De sol a la una distancia extensa. De la a si también. Y de si a do una distancia corta, es decir, la mitad. Este es el semitono. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que entender no son las notas, que quizás ya las sepamos, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Lo más importante que nosotros tenemos que saber es la estructura. Esta palabra es muy importante. La estructura de la escala. Nosotros no tenemos que pensar en notas, sino en estructura. Estructura. Ahora, te preguntarás, ¿y cuál es la estructura? Bueno, la estructura es justamente esta que escribí abajo. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Con esta estructura nosotros podemos hacer la escala mayor de cualquier nota. Es decir que no existe solo la escala de do.
existe también la escala de re, la escala de mi, la escala de fa, la escala de sol, la escala de la y la de si. Hay muchas posibilidades para hacer la escala mayor, pero en todas tenemos que tener en cuenta la estructura: tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. ¿Sí? Eso es lo más importante que hay que tener en cuenta. Repito: tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Sé que parece un poco denso, pero es muy importante que se lo sepa. Bienvenidos a la lección número 3. En la lección anterior habíamos aprendido acerca de la escala mayor. Le mostré todas las notas, desde el do, re, mi, fa, sol, la y si, que es la que casualmente conocemos todos, ¿no? La escala natural se le llama. Y en esa escala vimos una estructura a respetar, que era tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Ahora vos te preguntarás, ¿existe solo la escala de do? No, existen muchas otras escalas. Ahora, ¿cómo la podemos armar? Bueno, para poder construir las demás escalas mayores tenemos que tener en cuenta un concepto previo, que es el concepto que vamos a ver hoy. Es alteraciones. Ese concepto es muy importante y te preguntarás, ¿qué son las alteraciones? Las alteraciones son modificaciones que se le hace a una nota. Se puede hacer de forma ascendente o de forma descendente, es decir, que vamos a directamente modificar esa nota. Por ejemplo, tenemos dos tipos de alteraciones que vamos a ver el día de hoy: el sostenido y el bemol. El sostenido, que se dibuja con un numeral o un hashtag, lo que hace exactamente es sumarle un semitono a una nota, es decir, que es ascendente. Le suma a una nota un semitono, medio tono. Por ejemplo, si nosotros estamos en do y yo le quiero sumar un semitono, voy a tener do sostenido. Entonces lo que hice fue sumarle exactamente un semitono, que recordemos que el semitono era la mitad del tono, ¿no? Yo, por ejemplo, de do a re tengo un tono, de do a re tengo el tono, y en el medio tengo el do sostenido, que es exactamente la mitad. Bien, la siguiente alteración, así podemos hacer con cualquier nota, no sí o sí con do, puede ser con cualquier nota. La siguiente alteración que vamos a ver es descendente, es decir, que en vez de subir una nota vamos a bajar una nota. Y es el bemol. El bemol se escribe con B corta minúscula. Lo que hace el bemol es restarle un semitono a una nota, sea cualquiera, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner el caso de re. Estamos en re acá. Ahora lo que voy a hacer es restarle un semitono, entonces me voy a ir para acá. Y acá voy a tener re bemol. ¿Sí? Entonces lo que hice fue restarle la mitad de un tono, un semitono. Si sigo, voy a tener el do acá. Y volvemos a la misma cuestión. Do, entre do y re tenemos re bemol. Ahora vos te preguntarás, en el ejemplo anterior dijiste que entre do y re estaba do sostenido. Y acá me decís que entre do y re está re bemol. Bueno, eso es así. Es decir, que una nota puede ser igual pero con distinto nombre. Por ejemplo, esto le podemos llamar re bemol si le restamos un semitono a re, y se puede llamar do sostenido si le sumamos medio tono a do, ¿no? Esto se podría llamar do sostenido también. A este concepto se le llama enarmonía, ¿sí? Es decir, una misma nota con distintos nombres. Y vos te preguntarás, ¿cuál es la correcta? En este caso, las dos son válidas. Después vamos a ver en las escalas que se usan unas y otras no. En el caso de que se use re bemol no se va a usar do sostenido y viceversa, ¿no? Vamos a ver que en las escalas se tiene que respetar esa estructura. Muy bien. Una vez entendido esto, tenemos que aclarar que hay entre dos notas puede no existir un semitono. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, entre mi y fa, esto lo habíamos visto en la escala de do, hay un semitono natural. Es decir, que entre estas dos notas no puede haber un semitono.
porque no es una distancia de tono como entre do y re. Es decir, que entre mi y fa no hay sostenido, es decir, que no puede haber un mi sostenido o un fa bemol. Lo mismo pasa entre si y do. Estas distancias son de semitono, ya son semitonos naturales se les llama. Es decir, que no hay una distancia extensa, sino una distancia corta, la mitad del tono, un semitono. De mi a fa y de si a do tenemos semitono, es decir, que no va a existir el si sostenido o el do bemol. ¿Se entiende? O sea, porque el do bemol es si y el si sostenido es do. Lo mismo pasa con mi y fa. Esto se puede ver muy claramente en el piano, que acá voy a estar mostrando una imagen, que en el piano tenemos teclas negras y teclas blancas. Por ejemplo, si ponemos do, de do a re, do y re son teclas blancas. Entre medio de esas teclas blancas hay una tecla negra que va a ser do sostenido o re bemol, dijimos. Dependiendo cuál alteración utilicemos. Ahora, veamos que entre mi y fa no hay teclas negras. Y entre si y do tampoco hay teclas negras, porque no hay un semitono entre esas dos notas, porque ya naturalmente tienen medio tono. Es decir, que entre mi y fa no hay sostenido, no hay mi sostenido y tampoco hay si sostenido. En la lección siguiente vamos a empezar a meternos en la escala mayor de otras tonalidades y para eso vamos a tener que tener muy en cuenta estos conceptos que vimos en esta clase. En esta lección vamos a empezar a irnos a otras tonalidades, es decir, construir la escala mayor en otra tonalidad. En este caso vamos a construir la escala de sol y vamos a ver qué particularidades tiene, si es igual que la de do o si tiene cosas distintas. Bien, entonces acá tenemos la escala mayor de do. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Y tenemos la estructura, ¿no? De do a re tenemos una distancia de tono. De re a mi tenemos una distancia de tono. De mi a fa tenemos una distancia de semitonos naturales. ¿Se acuerda que yo le había dicho que en el piano entre mi y fa no había teclas negras? Entre fa y sol tenemos un tono. De sol a la, tono. De la a si, tono. Y de si a do, semitono. Bien, vamos a ver si se respeta esta misma estructura en la escala de sol. Siempre que pensamos en una escala o en una nueva tonalidad, lo que tenemos que pensar es su nota base. La nota base va a ser sol. Entonces, desde ahí empezamos a contar sol, la, si, do, re, mi, fa y sol. Son 7 notas, bueno, 8 podría ser, ¿no? Sol, la, si, do, re, mi, fa y vuelvo a repetir sol, ¿no? Tenemos 7 notas más la octava, se le dice, la nota número 8, que es a la vez la primera nota, ¿no? Fíjese que acá en do yo puse do y al final lo vuelvo a poner. En sol hago lo mismo, lo vuelvo a poner. Ahora vamos a ver si cumple con la estructura. Para esto vamos a tener en referencia siempre la escala de do, que son los tonos y los semitonos naturales, ¿sí? Y para eso, con ayuda de esto vamos a hacer la escala de sol. Empecemos. De sol a la tenemos un tono. Fíjense en la escala de do, naturalmente tenemos un tono. Entonces acá escribimos la T. Tono. ¿Me siguen hasta ahí? De la a si tenemos tono también, según lo que me indica la escala natural. Ahora, fíjense acá, de si a do tenemos semitono. Entonces vamos a detenernos aquí. Nosotros tenemos que respetar la escala. Tono, tono, semitono. Por ahora vamos bien. Tono, tono, semitono. Vamos perfecto. No, igual que acá. Tono, tono, semitono. Ahora tenemos que hacer 3 tonos y un semitono más. Tono, 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 semitono. Es lo que tenemos que cumplir en la escala de sol. De do a re tenemos tono. Muy bien, necesitamos tono. Ahora necesitamos otro tono más. De re a mi, tono. Bien. Y acá comienza nuestro primer problema. De mi a fa tenemos un semitono natural. Pero nosotros en la estructura necesitamos un tono, porque la estructura era tono, tono, semitono,
tono, 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 semitono. Y acá ya tenemos el primer problema. Porque entre mi y fa tenemos un semitono natural, ¿no? Entre mi y fa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que agregar un semitono para que se cumpla la distancia más extensa, que era la del tono, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es llevar a fa un semitono más. ¿Cómo se hace esto? Con las alteraciones. Había una alteración que le sumaba un semitono a una nota, ¿se acuerdan? El sostenido. Entonces, este fa ya no va a ser más fa, va a ser fa sostenido. Y ahí se me cumple el tono. De mi a fa sostenido en una distancia de tono. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, ahora yo ya no voy a tener más fa, voy a tener fa sostenido. Entonces, ahora sí voy a tener una distancia de tono. Y fíjense, nosotros naturalmente de fa a sol teníamos un tono, pero ahora yo no estoy más en fa, ahora estoy de fa sostenido. De fa sostenido a sol, ahora ya me queda un semitono. ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos cumplir la estructura de la escala mayor. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. ¿Y qué agregamos? Solamente agregamos un sostenido en fa. Entonces, el fa ya no va a ser más fa, ahora va a ser fa sostenido. Muy bien, en la lección siguiente veremos las demás escalas que están en sostenido, ¿sí? Las escalas mayores que llevan sostenidos. Una aclaración muy importante que tengo que hacer. Las escalas que tienen sostenidos no pueden tener bemoles y las escalas que tienen bemoles no pueden tener sostenido. En las lecciones anteriores estuvimos aprendiendo un poco acerca de la escala mayor. Vimos la escala natural de do, después vimos la estructura, que es lo más importante, que siempre repito, que es lo que ya a esta altura tienen que saber. Tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono. También vimos los conceptos de alteraciones, es decir, los sostenidos y los bemoles. El sostenido le agregaba a una nota un semitono y el bemol le restaba un semitono. En la clase pasada vimos la escala de sol, que es la escala que tiene un solo sostenido, que estaba en el fa sostenido acá, ¿sí? Bien, vamos a empezar a ver las siguientes escalas, que las vamos a hacer por orden de sostenido. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir por la que tiene un sostenido, después vamos a seguir por la que tiene dos sostenidos, después por la que tiene 3 y por la que tiene 4 y 5. ¿Sí? Acá yo ya las anoté según ese orden. Entonces, sol va a tener un sostenido. Re va a tener 2 sostenidos. La va a tener 3 sostenidos. Mi va a tener 4 sostenidos. Y si va a tener 5 sostenidos. Muy bien, recuerden que una escala que está construida por sostenidos no puede tener bemoles. Y una escala que tiene bemoles no puede tener sostenidos. Eso es muy importante que lo recuerde. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver la escala de re. Acuérdense que tenemos que siempre respetar la estructura. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Entonces, de re, la siguiente nota es mi. De re a mi tenemos tono, vamos bien. Después, fa. Nosotros necesitamos un tono. De mi a fa, semitono. Y nosotros necesitamos un tono. ¿Qué le tenemos que hacer al fa? Agregarle un sostenido. Fa sostenido. De fa sostenido a sol, tenemos un semitono. Vamos bien. Porque de fa a sol tenemos un tono, pero de fa sostenido a sol hay un semitono. De sol a la
tenemos tono. De la a si tenemos tono. Seguimos bien. De si a do, acá tenemos otro problema. De si a do tenemos un semitono natural y nosotros necesitamos tono. Es decir, que el do le vamos a sumar un sostenido. Do sostenido. Y ahora sí tenemos de si a do sostenido un tono. Bien, y de do sostenido a re ya nos queda un semitono. Muy bien, entonces esta es la escala de re. Cumple tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Igual todo esto lo dejo escrito en los apuntes. Ahí explico cada escala y las dejo por orden de sostenidos. También tenemos todo esto en el apunte, así que no hace falta que estén copiando todo esto porque ya lo tienen escrito. Bien, vamos a la siguiente, que es la. La escala de la tiene 3 sostenidos. Vamos a ver si se cumple. La. Después de la, ¿qué vendría? La, si. Tenemos tono, muy bien. De la, si tenemos tono. De si a do tenemos semitono y nosotros necesitamos un tono porque la estructura es tono, tono, semitono. Entonces, do va a ser sostenido. Entonces, tono, tono. De do a re, de do sostenido, perdón, a re, tenemos semitono. ¿Sí? Entonces vamos bien. Tono, tono, semitono. De re a mi, tono. De mi a fa, tengo semitono y necesito un tono. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumarle un sostenido. De fa sostenido a sol, tengo un semitono, ¿sí? Porque antes de fa, sol tenía un tono, pero ahora de fa sostenido, sol semitono. ¿Qué tengo que hacerle a sol? Agregarle un sostenido. Y de sol sostenido a la me queda un semitono. Y ahí cumplimos. Fíjense. 1, 2, 3 sostenidos. Lo que ya habíamos escrito acá, ¿no? Sigamos. La escala de mi. Según lo que pusimos acá, tiene que tener 4 sostenidos la escala de mi. Vamos a ver si se cumple. De mi a fa, yo tengo semitono. Ya arranqué mal de una. Así que, ¿qué tengo que hacer? Fa sostenido, exactamente. Fa sostenido. Mi, fa sostenido. Sol. De fa a fa sostenido. A sol tengo semitono. ¿Qué tengo que hacerle al sol? Sostenido. De sol sostenido a la, ahí sí tengo un semitono y me sirve, es lo que necesito, ¿no? Tono, tono, semitono. De la a si, tengo tono, vamos bien. De si a do, semitono, y yo necesito un tono, ¿qué le hago? Sumo un sostenido. De do sostenido a re, tengo un semitono. ¿Qué le tengo que hacer al re para que sea un tono? Un sostenido. Y de re sostenido a mi, semitono. Y ahí queda conformada la escala de mi. ¿Sí? Parece un poco repetitivo, pero es necesario para que vean cómo se forman todos los acordes. Las escalas. A mi, tenemos fa, sol, do y re. 4 sostenidos, se cumple. Seguimos, la última escala que nos queda, la de si. Vieron que cada vez se agregan más sostenidos y se vuelve un poquito más confuso. Ustedes tienen que tener en claro siempre la estructura. Eso es lo más importante. Si se acuerdan la estructura, lo demás va a ser un poquito más sencillo comprenderlo. Si. De si, la siguiente nota es do. De si a do tengo un semitono, necesito un tono. Le agrego un sostenido. De do sostenido a re, tengo un semitono y yo necesito tono. Le agrego un sostenido. De re sostenido a mi, tengo un semitono y justamente lo que necesito. Tono, tono, semitono. Así que lo dejamos, no lo movemos. De mi a fa, tengo un semitono. Yo necesito un tono, le agrego el sostenido. De fa sostenido a sol, tengo semitono. ¿Qué necesito hacerle? Sostenido.
de sol sostenido a la, yo tengo semitono. El la lo necesito sostenido. Y de la sostenido así, semitono. Muy bien. Entonces así tenemos nuestras primeras 5 escalas. Mejor dicho 6 porque tenemos la de do también. 1, 2, 3, 4, 5. 6 escalas por orden de sostenido. Y vos me dirás, ¿para qué me sirve esto? Esto te va a servir para todo lo que vamos a ver después, que son la formación de acordes, los grados de la escala. Esto te va a servir directamente para saber cómo sacar una canción. Quizás ahora te parezca un poco complicado y complejo, pero después vas a ver que si lo aprendes, te va a beneficiar mucho. En la siguiente clase vamos a ver 2 escalas por sostenido que son teóricas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen notas que no son naturales. Y vamos a ver un poquito de qué se tratan estas notas teóricas. Te espero en la siguiente clase. Bienvenidos a la lección número 6. En la lección anterior habíamos visto la escala mayor en 5 tonalidades distintas, que era la escala de sol, la escala de re, la escala de la escala de mi y la escala de si. Que yo formé cada una de esas escalas según los órdenes de sostenidos. Y lo prometí es deuda y les dije que esta clase íbamos a ver escalas teóricas. Las escalas teóricas tenían que ver con escalas que tenían notas que no eran naturales, es decir, que en la práctica no existían, solo en la teoría. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Escalas teóricas. Como siempre tenemos de referencia la escala de do. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Y lo más importante que siempre les digo, la estructura, ¿no? Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Ahora vamos a ver las 2 escalas teóricas que les quiero presentar hoy. Fa sostenido y do sostenido. Quiero que prestemos atención primero al fa sostenido, ¿no? ¿Qué notas tiene? Sol sostenido, la sostenido, si, do sostenido, re sostenido, mi sostenido y fa sostenido. Esas son las notas que tiene la escala de fa sostenido, que directamente ya empieza la primera nota con un sostenido. Ahora, digamos, ¿por qué no se puede tocar esta escala? Por una nota que yo subrayé acá, le hice un cuadrito. Por el mi sostenido. De mi a fa tenemos un semitono natural y acá tenemos mi sostenido. Esa nota en la práctica no existe, sería fa. A esto es lo que le llamamos enarmonía. ¿Se acuerdan? Una misma nota escrita de 2 maneras distintas, pero en fin es la misma nota. Ahora, ¿por qué nosotros no podríamos poner fa acá? Porque fa ya es la primera nota. Nosotros podemos poner re sostenido, fa, fa sostenido. Si dijimos que cuando estaba el sostenido no podemos poner una nota natural y después alterarla en la misma escala, ¿sí? En reglas generales eso no sucede, por eso está el mi sostenido. ¿Se entiende? Y la otra escala es la de do sostenido. Tenemos las notas re sostenido, mi sostenido, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si sostenido y do. Y acá subrayé 2 notas teóricas por las cuales esta escala no se puede aplicar, ¿no? Que son el mi sostenido, como habíamos visto acá en la escala anterior, que sería fa, porque de mi a fa tenemos un semitono y mi sostenido no existe. Ahora, después tenemos si sostenido. De si a do, naturalmente, tenemos un semitono. Es decir, que el si sostenido tampoco existiría. Por esto, a estas 2 escalas se le llaman escalas teóricas. Mi secreto para sentirme very important prepago, recargo y ¡listo! ¡Ya tengo más! Ahora Prepago Power te da más por 7 días con solo 7 soles, con todos los beneficios de ser Entel. ¡Prepago Power! Entel, contigo en todas. Escalas teóricas. A continuación veremos las escalas teóricas, pero por orden de bemoles. En esta oportunidad vamos a ver la escala mayor teórica por orden de bemoles, ¿sí? Tenemos 2 escalas teóricas que vamos a ver, que son las escalas básicas. La de sol bemol y la de do bemol. Fíjense que yo ya de antemano subrayé las notas teóricas que tienen estas escalas, ¿sí? ¿Por qué se le dice notas teóricas? Porque en la práctica
realmente no existen. O sea, podrían llamarse de otra forma. Bien, tenemos el caso de do bemol en la primera escala, ¿no? ¿Por qué do bemol no es una nota real? Porque la nota real sería si. Nosotros tenemos si, do. De si a do naturalmente hay un semitono. Entonces si yo a do le quiero restar un semitono, me va a quedar do bemol. Pero en realidad lo que estoy haciendo es si, es la nota si. ¿Sí? En el piano es muy notorio esto, porque entre si y do no hay teclas negras, son dos teclas blancas. Entonces si yo le resto a do un semitono, voy a estar en si. La segunda escala, do bemol, tiene dos notas teóricas. Ya arrancamos directamente con do bemol, que es una nota que realmente no existe. Que do bemol en realidad es si. Y fa bemol en realidad es mi. Porque entre mi y fa tenemos un semitono. Entonces, entre mi y fa hay un semitono. Si yo a fa le pongo un bemol, en realidad es mi. Esto es lo que se le llama enarmonía, ¿sí? Una misma nota con distintos nombres. Ahora, ¿por qué lo escribimos de esta manera? Lo escribimos de esta manera para organizarnos según los grados, que vamos a ver un poquito más adelante de qué se tratan los grados. Los grados tienen que ver con números. Entonces este va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Entonces nosotros no podemos poner sol, sol bemol, la bemol, si bemol y si natural. Porque si está el si bemol, no puede estar el si natural. Lo mismo pasa en el caso de fa. No tenemos mi bemol y no podemos poner mi natural. O sea, en la escala no puede suceder eso. Se tiene que respetar la estructura. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Bien, vamos a ver si se respeta esa estructura. De sol bemol a la bemol tenemos un tono. De la bemol a si bemol tenemos un tono también. De si bemol a do bemol, acá tenemos semitono, ¿sí? De do bemol a re bemol tenemos tono. De re bemol a mi bemol, tono. De mi bemol a fa, tono. Y de fa a sol bemol, semitono. ¿Se cumplió? Vamos a la segunda. Dice, empezamos con do bemol. De do bemol a re bemol, tono. De re bemol a mi bemol, tono. De mi bemol a fa bemol, semitono. De fa bemol a sol bemol, tono. De sol bemol a la bemol, tono. La bemol a si bemol, tono. Y de si bemol a do bemol, semitono. Y ahí nos queda formada las escalas teóricas. Esto lo podemos ver en el piano, lo podemos hacer en la guitarra. Sería bueno que si tocas algún instrumento, a medida que pasen las clases, empieces a aplicar esto a tu instrumento, sea la guitarra, el piano, el bajo, etc. Cualquier instrumento se puede aplicar estas escalas, siempre teniendo en cuenta la estructura, lo más importante: tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. En esta ocasión vamos a ver las escalas por orden de bemoles, ¿sí? Acuérdense que cuando una escala tiene sostenidos, no puede tener bemoles, y cuando una escala tiene bemol, no puede tener sostenido. Es decir, que en una escala yo no puedo tener la sostenido y si bemol. No puedo tener do sostenido y la bemol, por ejemplo. Sí o sí, o tiene sostenido o tiene bemol. Bien, vamos a ver las 5 escalas según orden de bemoles, ¿sí? Yo acá las anoté por orden de aparición de bemoles. Acá aparece un bemol, acá 2, acá 3, 4 y 5. Acuérdense que lo más importante de todo es la estructura de la escala. Tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono. Esa estructura se tiene que respetar siempre en la escala mayor. Bien, vamos a empezar con la primera escala, que es la escala de fa. Y tenemos que respetar tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. De fa a sol tengo un tono. De sol a la tengo un tono. De la a si, semitono, porque así bemol, porque ¿qué le hice al si? Le resté un semitono. De si bemol a do tengo un tono.
De do a re, tono. De re a mi, tono. Y de mi a fa, semitono. Siempre nos tenemos que guiar de la escala mayor de do, que esa escala es la que nos da los tonos y los semitonos naturales, ¿sí? Acuérdense que de mi a fa, por ejemplo, hay un semitono, y de si a do hay un semitono. En las demás notas hay tonos. Entonces, de esa escala, de la escala de do, ¿se acuerdan que yo le hice la explicación con el piano? Que teníamos las teclas blancas y las teclas negras representaban los sostenidos y los bemoles. Bueno, de esa escala es la que nos guiamos siempre para poder construir las demás. Vamos con la segunda escala. Si bemol. Ya esta escala arranca con un bemol. O sea, es un si que le restamos medio tono. Si bemol a do tenemos un tono, ¿sí? Porque de si a do teníamos semitono, pero yo al si le resté. Entonces ahora tengo de si bemol a do un tono. De do a re tengo un tono. De re a mi bemol tengo un semitono, porque de re a mi naturalmente tenía... Bienvenidos al curso de armonía musical, donde vamos a ver cómo se construyen los distintos tipos de acordes que existen, el cifrado americano y mucho